Hola, buenas noches. Saludos desde el canal 24 Horas. Jarro de agua fría para el proceso de paz en Oriente Próximo. La respuesta del primer ministro israelí Ariel Sharon a los últimos atentados ha sido el cierre total de los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania y el bloqueo de los desplazamientos entre ciudades. El ataque palestino y la represalia israelí sellan la primera reunión entre Ariel Sharon y Abu Mazen para reanudar el proceso de paz. Se lo contamos tras ver en titulares otras noticias de la jornada. Marruecos y España agilizan los trámites para repatriar en las próximas horas los cuerpos de los 3 españoles fallecidos en los atentados suicidas de Casablanca. Uno de los 4 españoles heridos permanece muy grave en el Hospital Valle d'Hebron de Barcelona. Controlar la neumonía típica es uno de los temas que a partir de hoy trata en Ginebra la 56 Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud. La ministra de Sanidad, Ana Pastor, se reunirá con su homólogo china para desbloquear las adopciones. 2 muertos, 7 heridos graves y 39 leves en un accidente de tráfico en Trujillo, Cáceres. Al parecer, el conductor de un automóvil perdió el control del vehículo y chocó frontalmente contra un autobús. La Real Sociedad vuelve a tomar el mando en la Liga tras derrotar al Recreativo. El Madrid se sacudió la crisis goleando al Málaga y se sitúa segundo a un solo punto. El Depor tercero a 3. Los territorios palestinos nuevamente bloqueados, detenciones de presuntos militantes de Hamas y un nuevo intento de aislar al presidente palestino Arafat han sido las primeras respuestas del gobierno israelí a los atentados de ayer en Jerusalén. El primer ministro Sharon ha asegurado, no obstante, que está dispuesto a buscar la paz con los palestinos. Un nuevo y férreo control sobre los territorios palestinos que impide a estos cualquier libertad de movimientos, siquiera de uno a otro pueblo en la misma área, lo que impedirá a la mayoría incluso acudir a sus trabajos. Al tiempo han comenzado las detenciones de árabes residentes en Jerusalén, presuntos miembros de Hamas, sospechosos de estar implicados en los 2 atentados de ayer. La organización mostraba en un vídeo rodado antes del atentado suicida a sus 2 jóvenes autores. La crispación en el gabinete de seguridad de Sharon ha llevado a varios ministros a asegurar que Arafat tiene un pacto con Hamas y la yihad islámica para sabotear las conversaciones de paz y a proponer su expulsión de Palestina, algo a lo que se ha opuesto Sharon, quien no obstante ha optado por el aislamiento político del presidente palestino, prohibiendo a los funcionarios israelíes que reciban a cualquiera que se entreviste con él, medida dirigida fundamentalmente contra los europeos, que al contrario que los estadounidenses no han aceptado el desplazamiento del presidente elegido democráticamente por los palestinos. En las zonas invadidas por el ejército israelí han seguido cayendo jóvenes palestinos bajo las balas, 1 muerto en Gaza, 3 heridos en Nablus. La ciudad marroquí de Casablanca se recupera poco a poco del atentado suicida que la noche del viernes causó la muerte de 41 personas, entre ellas 13 terroristas y heridas a un centenar. Ayer el rey Mohamed VI visitaba los lugares de 3 de los 5 atentados. Mohamed VI llegaba acompañado de su séquito a Casablanca, cuya población, todavía consternada por los atentados del viernes, intenta recuperar la normalidad poco a poco. El rey visitaba primero el Hotel Faraj, más conocido por su antiguo nombre, Safir, y después la Casa de España y la Alianza Israelí. Allí pudo visitar los destrozos causados por los atentados terroristas que simultáneamente sembraron de pánico las calles de Casablanca en la noche del viernes. Los otros 2 atentados se produjeron también en el sector financiero de la ciudad, frente al consulado de Bélgica y en una zona cercana al cementerio judío. En la Casa de España fue recibido por el embajador español en Marruecos, Fernando Arias Salgado, y por su presidente Rafael Bermúdez, que fue testigo presencial de los ataques terroristas. Mohamed VI, que dijo sentirse muy conmovido por la violencia de las explosiones, ha expresado sus condolencias por las numerosas víctimas mortales y heridos que ha provocado estos ataques terroristas. En el atentado terrorista de Casablanca han muerto 3 españoles y están heridos otros 4, uno de ellos muy grave. Ayer se identificaba la última víctima, Domingo Mateos, un camionero de Irún que cenaba bajo su compañero en la Casa de España cuando explotaron las bombas. Con una sencilla ceremonia católica se celebraban ayer los funerales de cuerpo presente de Manuel Albiac y Francisco Abad, 2 de los 3 españoles que este fin de semana fueron víctimas de los atentados. Los 3 españoles fallecidos cenaban en este comedor de la Casa de España, junto a otras 150 personas cuando explotaron las bombas.
Dicen los testigos que el ataque fue cruento. Para poder acceder a este lugar muy frecuentado por la colonia española, los terroristas degollaron al vigilante y luego hicieron explotar los explosivos que llevaban adosados a sus cuerpos. Yo salí medio atontado a la calle, pero vi, un desastre. Cuando salía, un desastre. Y ya le digo que vi al portero cómo le habían cortado el cuello. ¿Salió usted consciente? Sí, pero no muy del todo, porque me desmayé luego y hubo una persona samaritana que me metió en un taxi y me trajo aquí. A Casablanca han llegado expertos españoles en la lucha contra el terrorismo para colaborar con los servicios de seguridad marroquíes. Uno de los 4 españoles heridos en las explosiones de Casablanca se encuentra muy grave. Se trata de Joan Alier, el vicepresidente de la Casa de Cataluña en Casablanca, que sufre quemaduras muy importantes en el 80% de su cuerpo y que está ingresado en el Hospital del Valle de Lebrón de Cataluña. El sábado llegaba desde Casablanca en un avión medicalizado subvencionado por la Generalitat de Cataluña y trasladado en el helicóptero al hospital. Los atentados del viernes en Casablanca han extremado las medidas de seguridad en Marruecos con el refuerzo del control en las fronteras de Ceuta y Melilla por parte de las policías de ambos países. Las autoridades marroquíes han restablecido el paso de personas y vehículos por las fronteras de Ceuta y Melilla después de que se cerraran tras los ataques por cuestiones de seguridad tanto al tráfico rodado como al peatonal. La circulación es lenta a causa de los rigurosos controles a ambos lados de la frontera de las dos comunidades autónomas con Marruecos. Estos severos registros intentan evitar que cualquier persona sospechosa de haber participado en los atentados abandone Marruecos a través de España. El atentado en la Casa de España de Casablanca ha provocado opiniones cruzadas del presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Aznar cree que no se puede vincular lo sucedido en Casablanca con su apoyo a Bush en la guerra contra Irak. Rodríguez Zapatero opina justo lo contrario. Llamo a Aznar a la reflexión, porque a España no le conviene seguir la estrategia de Bush de lucha contra el terrorismo y de búsqueda de la seguridad. No nos conviene. No nos conviene como país y tiene que haber un debate en el Parlamento. Para ello, urgente. No nos conviene. Y la mejor prueba es que estamos ya, no solo se ha conseguido que Batasuna esté en una lista, sino que lamentablemente estamos también en la lista de los objetivos del terrorismo internacional. Yo no tenía ninguna duda de que producir lo de Casablanca habría algunos que no se contendrían y dijesen barbaridades. Ya las han dicho. Pero es lo mismo. Pierden los papeles antes de perder las elecciones. Y yo os digo, el terrorismo se resolverá desde una fuerte cooperación internacional y desde una solidaridad completa que haga que tratemos a todos los terroristas igual en todas partes del mundo. En Arabia Saudí se han identificado y detenido a 4 terroristas relacionados con el comando suicida que el lunes causó la muerte de 34 personas en la capital, Riad. Efectivos policiales saudíes, estadounidenses y británicos han identificado además a otros terroristas, todos ellos vinculados a la red Al-Qaeda de Osama Bin Laden. El ministro saudí del Interior, Nayef bin Abdelaziz, ya dispone de la identidad de la mayoría de los 15 terroristas autores de los 3 atentados del pasado lunes en Riad, la capital del país. Además, hoy han sido detenidos 4 miembros de Al-Qaeda, que formaban parte de un comando en la reserva de 19 terroristas cuyos rostros figuran en un pasquín difundido el 7 de mayo. En la investigación han tomado parte la policía saudí, el FBI y Scotland Yard. El ministro bin Abdelaziz ha dicho además que se ha localizado un importante arsenal con armas y sistemas de comunicación. 9 de los 15 terroristas que llevaron a cabo los ataques del lunes, en los que murieron 34 personas y otras 194 resultaron heridas, perecieron en los ataques suicidas que cometieron y los 6 supervivientes se encuentran aún en paradero desconocido, aunque la mayoría están identificados. El ministro ha dicho también que todavía es pronto para asegurar si hay o no alguna relación entre los autores de los recientes atentados en Marruecos y los de Riad de la semana pasada. Arabia Saudí, país de origen de Osama Bin Laden y de 15 de los 19 suicidas del 11 de septiembre del 2001, asegura que está dispuesta a cooperar con cualquier país, árabe o no, en la erradicación del terrorismo internacional.
Impulsar políticas en común en materia de terrorismo e inmigración y analizar de manera permanente la cooperación en la lucha contra el terrorismo. Este es el principal objetivo acordado por los ministros de Interior de España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, reunidos este fin de semana en la ciudad gaditana de Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera ha sido el escenario escogido para celebrar la minicumbre de ministros del Interior de España, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia. Todos ellos han coincidido en señalar que ninguna democracia está a salvo de la amenaza del terrorismo islámico radical. No hay ningún país de la Unión Europea, ninguno desde luego de nuestros estados, de la información que disponemos, que se pueda sentir a salvo y que el terrorismo y el terrorismo de origen islámico no va con él. Esto no es cierto, sería una lectura absolutamente equivocada quien pensase que puede encontrarse a salvo de este tipo de terrorismo y que la respuesta tiene que venir de la cooperación, tiene que venir de la colaboración. Por esta razón, terrorismo e inmigración ilegal serán dos de los aspectos sobre los que seguirán trabajando un grupo de expertos creado en esta minicumbre, en la que se ha decidido repetir este encuentro cada 3 meses con el fin de conocer cómo se están aplicando las políticas conjuntas que se desarrollen en materia antiterrorista. En Bélgica, liberales y socialistas flamencos y francófonos disponen de una mayoría suficiente para formar gobierno tras los primeros resultados obtenidos en las elecciones legislativas de este domingo. Los liberales del primer ministro saliente, Guy Verhofstadt, podrían volver a liderar una coalición rojo y azul con los socialistas en lugar de la unión arcoíris de los últimos 4 años. En ella se incluyen los verdes, que han resultado los más perjudicados con una notable bajada en los votos recibidos. Los datos provisionales también otorgan al partido de extrema derecha, Lance Bloc, los resultados más importantes de su historia en unos comicios generales. 7,5 millones de belgas han acudido a las urnas para elegir a su parlamento bicameral. Por su lado, los suizos han rechazado este domingo en referéndum 2 propuestas antinucleares y sí que han apoyado una reforma del ejército del país. Se presentaban 2 iniciativas apoyadas por la izquierda y los ecologistas para parar en 10 años las 5 centrales nucleares que hay en Suiza actualmente y para prolongar la actual moratoria de construcción de nuevas nucleares. Pero los electores suizos, al rechazarlas, fuerzan al gobierno suizo a replantearse su programa nuclear. En cuanto al ejército, Suiza ha votado a favor de reformarlo, reduciendo en 1/3 sus efectivos a partir del próximo año. La neumonía típica sigue creciendo en Asia. Los afectados en el mundo se acercan a las 8.000 personas y los muertos son ya 633. Hoy la Asamblea Mundial de la Salud se reúne en Ginebra para hablar sobre el control de la epidemia. A esta reunión asistirá la ministra de Sanidad española, Ana Pastor. Singapur se ha despedido de sus expectativas de que la Organización Mundial de la Salud declarara al país libre del síndrome respiratorio agudo y grave. La República continuará en la lista de zonas afectadas por la epidemia, después de que ayer se declarara un nuevo caso de contagio tras casi 20 días sin nuevos enfermos. Taiwán es por ahora el país que más casos de neumonía atípica registra por día, extendiéndose desde la isla principal a las adyacentes. Los entierros de víctimas de la neumonía se suceden y lo mismo los contagios y las zonas declaradas en cuarentena. En China, el número de casos y de muertos ha comenzado a decrecer. Con estos datos positivos, muchos ciudadanos en la capital que provienen de las zonas rurales han decidido volver a sus hogares al levantarse las cuarentenas. En las estaciones de trenes, los viajeros deben rellenar un formulario sobre su estado de salud antes de partir. Si la enfermedad se expandiera a las zonas rurales, podría pasar de epidemia a pandemia, aunque la Organización Mundial de la Salud indica que hace falta 1 año como mínimo para comprobar si se cumplen estos malos augurios. En general, esta organización señala que la epidemia parece estar ya bajo control en casi todos los países afectados. Hoy se celebrará una asamblea internacional para ver el estado de la enfermedad en el mundo. A ella acude la ministra de Sanidad, Ana Pastor, que se entrevistará con su homóloga china. Entre otros temas, abordarán el de la adopción de niños chinos por parte de familias españolas, actualmente paralizadas. Si podemos, vamos a delimitar qué regiones, qué áreas son de verdad las de riesgo, de tal manera que si alguna persona tiene posibilidad de adopción en una zona que no es la de riesgo, pues que puedan ir. Ese es uno de los motivos también de mi entrevista. En España continuarán las medidas de control sobre cualquier vuelo proveniente de zonas de riesgo. La directora ejecutiva de UNICEF, Carol Bellamy, visita Irak. Pretende llamar la atención sobre la difícil situación que atraviesan los niños iraquíes.
La pobreza y la inseguridad son las condiciones dominantes en el Irak de la posguerra. Una pobreza y una inseguridad que afecta especialmente a los niños, que son, según UNICEF, la mitad de los 25 millones de habitantes del país. Es muy frecuente ver grupos de niños durmiendo en plena calle en muchas zonas de Bagdad. La mayoría proceden de orfanatos destruidos por la guerra o cerrados por el caos administrativo en el que se ha sumido Irak en la posguerra. Son muy pocos los niños, sobre todo chicas, que acuden a la escuela. Las razones son múltiples. Apenas hay escuelas abiertas, faltan profesores que no pueden sobrevivir con los $20 mensuales prometidos por la administración ocupante y aún no pagados a la mayoría después de 2 meses de actividad. Pero la razón principal es la inseguridad. Los padres temen sobre todo por la integridad de sus hijas. Yassin Abdullah, director de una escuela bagdadí, aplica una solución particular al problema de la delincuencia que arrasa la ciudad. Acude a la escuela con un fusil ametrallador AK-47 que deposita cerca de él mientras imparte clase. La falta de material escolar también favorece la abstención. Carol Bellamy unió a su papel de alta ejecutiva de UNICEF el de cooperante, repartiendo entre los alumnos de una escuela material escolar. Esto es una escuela que está en una situación terrible. Muchas escuelas necesitan una importante rehabilitación. Hemos intentado ayudar, seguiremos ayudando, pero esperamos que este material anime a todos, especialmente a las niñas, a volver a la escuela. UNICEF ha solicitado a la comunidad internacional $165 millones para la asistencia humanitaria a la infancia iraquí durante los próximos 6 meses. Hasta ahora solo ha recibido menos de la mitad. Aquí en España, 2 muertos, 7 heridos graves y 39 leves. Es el resultado de un accidente de tráfico en la carretera nacional 529 entre las localidades de Cáceres y Trujillo. Según testigos de los hechos, un turismo perdió el control y chocó contra un autobús que cubría la línea Cáceres-Madrid. El autocar volcó sobre la calzada con la consecuencia de la muerte del conductor y de un ocupante del vehículo. Se desconocen las causas por las que el conductor del turismo perdió el control de su vehículo y embistió al autobús de línea. La Real Sociedad ha recuperado el liderato de la Liga tras su victoria por la mínima sobre el Recreativo. Los donostiarras, junto con el Real Madrid, que goleó al Málaga, ya están clasificados matemáticamente para la próxima edición de la Liga de Campeones. A los donostiarras les bastaron los primeros minutos de juego en los que estuvieron aliados con el sol para que el guardameta Luque quedase deslumbrado por un disparo de Ninjat que a la postre otorgó los 3 puntos y el liderato a los locales. El Real Madrid encontró en el Málaga un perfecto bálsamo para curar las heridas de Turín. En el primer cuarto de hora ya habían marcado Morientes a servicio de Figo y Raúl, que había recibido el esférico en fuera de juego. 4 minutos después lo hacía Roberto Carlos al recoger un balón suelto dentro del área. En la segunda mitad, con los equipos más relajados, Morientes repetía tras una buena asistencia de Raúl, y Manu Sánchez, que no jugará contra la Real Sociedad por acumulación de amonestaciones, sorprendió a Casillas con un gran disparo dentro del área. Una habilidad de Raúl y un rebote dentro del área le permitió cerrar la cuenta. El Celta ha visto frenadas sus aspiraciones esta jornada al encajar 5 tantos en Villarreal. Los celestes jugaron con 9 por expulsión de Lucén y Mido, que no jugarán contra el Depor el próximo sábado. Guaire por 2 veces, Jorge López, Víctor y Martín Palermo fueron los goleadores. En la lucha por la UEFA, el Atleti de Bilbao ha dado un golpe de efecto con su victoria en Pamplona, que hunde un poco más al Alavés. El marcador pasó por diversas alternativas, pero Joseba Echeverría fue decisivo en el triunfo de los rojiblancos. En el Camp Nou, los precandidatos a la presidencia del Barcelona recogían firmas de los socios y luego vieron cómo marcaba Kluivert, primero en propia meta al desviar un disparo de Álvaro Novo. En la segunda mitad, una buena jugada azulgrana fue rematada por el holandés sin oposición. Carlos, a 5 minutos del final, frenaba en seco las aspiraciones azulgranas de jugar en Europa. El Betis se adelantó en Pamplona a balón parado gracias a un cabezazo de Juanito en el minuto 27. 5 después, Moja empataba con una vaselina aprovechándose de la ausencia del guardameta rival. Puñal de penalti dio la vuelta al resultado. El Sevilla mandaba por 3-1 en el marcador cuando restaban menos de 10 minutos, pero el Rayo Vallecano, con 2 goles en solo 60 segundos, consiguió un empate que no le sirve de mucho, pero sí para mantener la esperanza. Valladolid y Español hicieron tablas en Zorrilla. Se adelantó Fernando Sales tras una gran jugada de Aganzo, pero Rullé, de volea, consiguió mantener invicto a los catalanes una jornada más, y ya van 11.
Este domingo se ha jugado el derbi asturiano entre Oviedo y Sporting y han pasado muchas cosas que nunca deberían pasar en un partido. De entrada se ha lanzado de todo al campo, hasta barras de metal. Iago, jugador del Oviedo, fue alcanzado por un bote y sufrió una brecha en la cabeza. El gol de la victoria lo marcó Oli. Su celebración, prohibida por el reglamento, estuvo a punto de provocar una catástrofe. Una de las barandillas cedió y un grupo de aficionados cayó encima de los futbolistas. Por suerte, solo hubo algún herido sin gravedad. Los jugadores deben olvidarse de este tipo de celebraciones por mucha emoción que sientan en ese momento. Hubo además bastante agresividad en el césped. En fin, un partido para olvidar lo antes posible. A falta de una jornada para que concluya el campeonato, el FC Barcelona se ha proclamado campeón de la Liga de Balonmano tras vencer en Ciudad Real por 30-28. La ventaja azulgrana es ya inalcanzable para sus rivales y el conjunto manchego era el único que podría privarle del título en caso de victoria por más de 2 goles. Sin embargo, la buena defensa del conjunto de Valerio Rivera y los errores en ataque de los locales, que no supieron superar en varias ocasiones el 1 contra 1 ante el portero rival, resultaron determinantes. En este capítulo hay que destacar las intervenciones del guardameta Hollander, que en la segunda parte salvó a su equipo de una posible derrota y que a la conclusión del encuentro fue subido a hombros por sus compañeros tras la consecución matemática de su 19º título de la Liga Sobal. También este domingo el Alsa de Elda ha ganado la Liga Femenina. Alegría pues en Barcelona, en Alicante y en Eibar, donde 2.000 aficionados han celebrado el ascenso del Arrate a la Liga Sobal. Hacía 9 años que uno de los históricos del balonmano nacional, el Arrate, no jugaba en la máxima categoría. En el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, triunfo de Michael Schumacher, que ya está a solo 2 puntos en el Mundial del nórdico Raikkonen. Fernando Alonso tuvo que retirarse al fallar el motor de su Renault. El motor de Alonso no pudo digerir el aumento de potencia que le habían preparado para el fin de semana. Cuando reventó, Alonso había protagonizado una gran remontada desde los últimos lugares hasta casi el podio. Saliendo últimos del Pilden, en el peor circuito que se nos da, hubiese acabado entre los 5 primeros, saliendo una salida normal y en circuitos que se nos dé mejor, podemos estar también, yo creo, entre los 5 primeros o 6 primeros en casi todas las carreras que acabemos, ¿no? Pero el gran protagonista de la carrera fue Michael Schumacher, que ganó a pesar de que su Ferrari a punto estuvo de incendiarse en el repostaje y después casi se sale de la pista al patinar sobre el aceite dejado por Fernando Alonso. Raikkonen, que evitó el doblete de Ferrari, sigue líder por delante del alemán. Fernando pierde su 3er puesto en la clasificación general, pero ahora es más optimista para el resto de temporada. Hombre, por la victoria igual no, porque es difícil siempre luchar contra los Ferrari, contra Schumacher, ¿no? Pero bueno, por el podio yo creo que sí. El argentino Guillermo Coria ha ganado el Master Series de Hamburgo al imponerse a su compatriota Agustín Calieri. Coria, que se llama Guillermo en honor al que fuera gran tenista Guillermo Vilas, se ha llevado el 5º torneo de la Serie de Maestros, tal y como hiciera Vilas en 1978. En la final ha ganado a Calieri por 6-3, 6-4 y 6-4. Este torneo no se olvidará fácilmente en Argentina, ya que los 4 semifinalistas serán de este país, próximo rival de España en la Copa Davis. De esta forma confirman su calidad sobre tierra batida a solo una semana de que comience en París el Roland Garros. La verdad que bueno, contento por haber aprovechado esta oportunidad que tuve y contento, porque bueno, venía de perder varias finales en ATP y me quería sacar la espina de Monte Carlo y todas esas finales que venía perdiendo, así que todo la alegría de hoy. A pesar de haberse retirado hace años de los escenarios, la mítica Chabela Vargas ha vuelto a España para hacer una gira de conciertos hasta el 17 de junio. Algunos de ellos junto a nuestra también legendaria María Dolores Pradera. Ayer, en Ceutí, en Murcia, Chabela Vargas, a sus 84 años y toda una leyenda de la canción latinoamericana, se enfrentó sola, como siempre, y con su inseparable poncho, a un público fiel, al que volvió a levantar de sus asientos con Llorona o Macorina y otras muchas de su inolvidable repertorio. Negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero
El crecimiento de las exportaciones de flor española a la Unión Europea contrasta con lo poco que gastan los españoles en plantas. Unos 30 euros al año en plantas ornamentales, menos de la mitad que los 72 de italianos y franceses y muy por debajo de los 150 de los escandinavos. Comprar ramos en ocasiones especiales como el Día de la Madre o de los Enamorados, o aquí en Cataluña la típica rosa del Día del Libro, es una práctica habitual, pero no lo es tanto que la gente se lleve las macetas a casa. Con esta intención, en Vilassar de Mar se celebra estos días la tercera muestra de flores y plantas, un certamen que espera superar los 12.000 visitantes del año pasado. El próximo día 29 se cumplen 50 años de la conquista del Everest y Nepal ultima los preparativos para celebrar ese acontecimiento como se merece, por todo lo alto. Este domingo el gobierno nepalí ha anunciado que concederá la ciudadanía honorífica a Edmund Hillary, el primer hombre que alcanzó la cumbre más alta del mundo, acompañado del Sherpa nepalí Tenzin Norgay. El 29 de mayo de 1953, dos hombres pisaron por primera vez el pico más alto del mundo, el Everest. Edmund Hillary, neozelandés, tiene ahora 83 años y viajará a Katmandú la próxima semana para participar en los actos conmemorativos. Tenzin Norgay, Sherpa nepalí, vivió sus últimos años en la vecina India, antes de morir en 1986. Ellos dos alcanzaron la cumbre de 8.850 metros, pero otros también formaban parte de la expedición, como este viejo Sherpa. Kancha puede contarlo 50 años después. Nos llamaron por los walkie-talkies. Lo hemos conseguido, dijeron. Todavía hoy hay quien lo pone en cuestión. Se especula con que un británico de una expedición anterior pudo alcanzar la cumbre, pero nunca bajó. Y como dice Hillary, conquistar el Everest no es solo alcanzar la cumbre. También es importante regresar, porque 200 montañeros han perdido la vida en el intento. En estas últimas horas las tormentas han dejado ya paso a cielos algo más despejados en Uruguay y en todo el norte de Argentina. Sin embargo, esta mejoría del tiempo va a ser transitoria, ya que de cara a la jornada del lunes esas precipitaciones, esas tormentas regresarán previsiblemente al norte y al centro de Argentina y afectarán de nuevo también a gran parte de Uruguay. De forma más esporádica no se descartan algunos chubascos en el sur de Paraguay o en los estados del sur de Brasil, con cielos ya mucho más despejados hacia el interior de este país. Por el contrario, la nubosidad se mantiene en el centro y en el norte de Chile y seguiremos también con lluvias y tormentas prácticamente generalizadas en el norte de la costa atlántica y en puntos del interior del cuadrante noroeste, donde podrían ser algo más abundantes. Las máximas no cambian demasiado, en todo caso bajarán de forma ligera, sobre todo conforme avancemos hacia el sur. En Centroamérica se mantiene también la inestabilidad, con lluvias y tormentas casi generalizadas en esta zona, que de nuevo serán algo más abundantes en la vertiente del Pacífico. También la nubosidad va a ir creciendo en el archipiélago del Caribe, no se descartan por lo tanto las precipitaciones, sobre todo en las islas más orientales, y de nuevo son posibles las tormentas a últimas horas en el interior de la isla de Cuba. En el caso de México, la situación se mantiene de nuevo muy parecida, las precipitaciones más importantes se localizan de nuevo en puntos del sur del país, sobre todo en el litoral pacífico, y tendremos ya lluvias más débiles o localmente moderadas en la zona del Yucatán o en puntos centrales del país. En México las máximas siguen subiendo de forma generalizada, sobre todo en el extremo norte, donde pueden ya superar los 30 grados. Subirán también en el archipiélago y se mantendrán sin cambios en el resto. Y en los Estados Unidos, como vemos, hoy son posibles las lluvias, también las tormentas en puntos del interior, sobre todo en el entorno de las grandes llanuras, y se mantiene la posibilidad de precipitaciones en la zona de las dos Carolinas, en Georgia y también en los valles de Ohio y de Mississippi. No se descartan las tormentas en la península de Florida y tendremos cielos mucho más despejados, sobre todo en el extremo noreste y en puntos del suroeste del país. Todo con unas máximas que vuelven a estar por encima de los 30 grados en el cuadrante sureste y que se mantendrán en valores bastante más fríos en el interior y en la zona de los Grandes Lagos.